Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Crecí creyendo que mi abuelo era un héroe de guerra, los registros del ejército dicen lo contrario. Corrimos en silencio mientras la lluvia comenzaba a caer. Fue el último día de nuestro viaje de 4 días a Okinawa, y mi esposa y yo estábamos agradecidos de que la humedad finalmente se había roto. La lluvia era cálida, se sentía como si estuviéramos tomando un trote y una ducha al mismo tiempo. Pero a pesar de las endorfinas que corrían por mi cuerpo, comencé a sentir el golpe de un ataque de pánico. Mi pecho se apretó como un cinturón alrededor de mis pulmones cuando pensé en todo lo que había hecho para llegar a Okinawa, todos los años que había estado buscando respuestas a preguntas sobre mi abuelo, y lo lejos que todavía me sentía. Había gastado unos pocos miles de dólares para volar 7.000 millas, todo para poder seguir la ruta que tomó la compañía de tanques de mi abuelo durante la batalla más larga y sangrienta de Estados Unidos en el Teatro del Pacífico. Cuando compré los boletos, me dije a mí mismo que me ayudaría a ayudar a mi padre a comprender mejor a su padre. Pero lo que realmente estaba buscando era una historia que podía contar sobre mi abuelo que no me avergonzaba de él. Mi abuelo, Harold Trisinger, era un hombre rudo, poco educado y sobrecargado, que se unió al ejército en el verano de 1944 a la edad de 18 años. Cuando era joven, no podía saciar la necesidad intensa de saber todo lo que había allí. Era saber sobre él. Era un héroe de guerra, como los hombres que aprendí sobre mirar el canal de historia, pero por alguna razón, mi padre y yo no teníamos mucha relación con él. Cuando crecí, supe que después de que él regresara a casa, mi abuelo había hecho cosas terribles que ningún esposo o padre debería hacer a su familia. La única historia que se ha quedado conmigo es la de la noche en que él, en un ataque de ira y a la vista de mi padre, que solo tenía 4 o 5 años, la agarró por el pelo de la mesa de la cena y la arrastró a mi abuela. El cuarto de baño y metió su cabeza cara primero en el inodoro. En una foto que tengo de él que fue tomada el verano antes de ir a la guerra, Odd luce como yo cuando tenía su edad. Su cabello, como el mío, se ondeaba desde la parte que peinaba en el lado derecho de su cabeza. Está agachado junto al neumático trasero izquierdo de un techo duro Ford de 2 puertas tirado a un lado de un camino de tierra arbolado. Con su mano izquierda, sostiene una llave fija contra la tuerca y, con la derecha, está a punto de empujar la llave hacia la izquierda. La foto es en blanco y negro, aunque puedo decir que sus brazos están tan bronceados como recortados, y él está mirando hacia arriba con una sonrisa que oculta su situación. Ojalá hubiera sabido esa versión de él. Cuando regresó de Okinawa en el otoño de 1946, fue a trabajar como mecánico de tractores en la tienda de su padre, desde donde tenía fácil acceso al licor marrón que se servía en el bar de al lado. No tardó mucho. Mi abuelo murió por complicaciones del alcoholismo en el 55 aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima. Mi padre estuvo con él en el hospital el día antes de morir. Años más tarde, mi padre me dijo que le habría gustado encontrar una manera de perdonar a su padre. Pero no pudo. La vergüenza y la ira todavía eran demasiado crudas. Oí una historia de mi abuelo, dijo al menos una vez, no mucho después de que regresó de la guerra. Dijo que su compañía de tanques había sido casi eliminada en una feroz batalla, aunque no era una batalla de la que nadie había oído hablar. Habían salido por la mañana con 30 tanques, al atardecer solo 8 habían sobrevivido.
Eso es todo lo que mi abuelo dijo al respecto. No fue hasta años después de su muerte que comencé a investigar y armar la historia. Su batalla de tanques ocurrió temprano en la infernal pelea de 3 meses por Okinawa. Justo después de la salida del sol el 19 de abril de 1945, los tanques de la compañía del 193º Batallón de Tanques, junto con el primer pelotón de la compañía B del 713 Batallón Blindado de Lanzallamas, atacaron un pueblo llamado Kakazu, encaramado en una cordillera fortificada. Su apoyo de infantería no llegó hasta la cima. A última hora de la tarde. Después de casi 5 años de investigación de archivos y de leer todo lo que pude obtener, sentí como si conociera todos los hechos, pero aún no sabía nada. Un amigo mío, un autor y un veterano, me dijeron que, si alguna vez iba a escribir algo que valiera la pena leer sobre mi abuelo, tenía que ir a Okinawa para ver el lugar por mí mismo. Tuve que volver sobre sus pasos y ver con mis propios ojos el mismo terreno en el que él y sus amigos habían sufrido y matado. Después de 2 días de turismo con un amigo, mi esposa y yo nos reunimos con un experimentado historiador aficionado del campo de batalla llamado Jack Letcher, en el lobby de un complejo Hilton que da al mar de China Oriental. Juntos nos dirigimos al sur a través de la isla. Ya con calor y sudor, mi esposa y yo seguimos a Letcher a través de un estacionamiento y por una acera estrecha hasta un paso elevado que se arqueaba sobre una concurrida autopista de 4 carriles. El sol asó la piel ya roja y tierna en mi cuello y brazos, donde mi camiseta no me dio protección. Letcher nos estaba llevando a la base de Kakazu Ridge. Sentí como si finalmente me estuviera acercando a una montaña que solo había soñado con ascender. Cuando llegamos al vértice del paso de peatones, Letcher sacó una copia irregular de la historia militar oficial y la hojeó hasta que encontró un mapa marcado con una nota adhesiva roja. Aquí mismo, dijo señalando una vista topográfica de la tierra en la que estábamos parados. Este camino que estamos dejando atrás es el mismo que viajó la compañía de su abuelo para llegar a Kakazu. Justo debajo de nuestros pies. Aquí es donde estaban. Sentí un peso en mi estómago. Mi abuelo probablemente no habría reconocido Kakazu Ridge hoy. Lo que antes era un paisaje verde y ondulado, ahora era una ciudad bulliciosa y concurrida. Arriba, en la colina, ¿ves esa torre azul con el techo? Preguntó Letcher. Esa es la cima de la cresta. Ahí es donde tuvieron lugar los combates más pesados. Cuando los tanques llegaron al extremo este de la aldea, encontraron los restos de chozas de madera rodeadas por paredes de piedra y coberturas que una vez fueron resistentes y que se habían reducido a escombros por un bombardeo estadounidense. Al ver a través de sus periscopios, los artilleros dentro de los tanques dispararon sus ametralladoras calibre 30 a cualquier cosa que se moviera. Los soldados japoneses cayeron como bolos cuando salieron de sus emplazamientos. Los tanques armados con lanzallamas lanzaron arroyos largos y pegajosos de rabia a las aberturas de las cuevas y los edificios que quedaban. Ralentizados por terrenos escarpados y rotos y atrapados sin apoyo de infantería, los tanques fueron vulnerables a varias formas de ataque que los japoneses explotaron casi a la perfección. Además de cañones y minas antitanques, uno de los métodos más efectivos para destruir tanques fue inmovilizarlos con un pequeño explosivo y luego correr y golpearlos con cargas de demolición magnética o cócteles Molotov. Si la tripulación decidiera permanecer abotonada en un tanque deshabilitado, los atacantes abrirían la escotilla y arrojarían granadas.
Según la autorizada historia de Gene-Eric Saleker sobre la guerra de tanques en el Pacífico, Rolling Thunder Against the Rising Sun, la pérdida de 22 tanques en el asalto a Kakazu Ridge el 19 de abril fue la mayor pérdida de armaduras estadounidenses en un solo combate. Durante toda la Guerra del Pacífico. 2 días antes de Navidad, 7 meses después de regresar de Okinawa, escribí un largo ensayo grabando todo lo que había visto y aprendido mientras estaba allí. Cuando mi padre lo leyó, pude ver sus hombros relajados y una gran sensación de alivio en la superficie. Menos de una semana después, recibí un pequeño paquete manila de documentos que había solicitado en junio en el Centro Nacional de Registros de Personal en St. Louis, donde se guardan todos los registros de personal militar restante de la Segunda Guerra Mundial. En 1973, se produjo un incendio que destruyó aproximadamente el 80% de todos los registros del personal del ejército de antes de 1960, incluidos los documentos de alta de mi abuelo. Afortunadamente para mí, más de 100,000 rollos de informes matutinos del ejército y la Fuerza Aérea, que contenían información sobre los soldados individuales en una compañía determinada, incluidas sus asignaciones y lesiones, sobrevivieron al incendio. La compañía del 193er Batallón de Tanques aterrizó en Okinawa el 9 de abril y se encontraba en el extremo receptor de un bombardeo de artillería por primera vez el 14 de abril. Cuando llegué a los informes del 19 y 20 de abril, encontré una lista de nombres: los heridos, los muertos y los desaparecidos. No vi ninguna mención de mi abuelo. Una semana más tarde, el 26 de abril, se hicieron actualizaciones. 5 hombres que inicialmente habían sido catalogados como desaparecidos ahora estaban en la lista de muertos en acción. El 29 de abril, se cambió el estado de otro soldado de Miyaakia. El 2 de mayo, el día en que llegó la orden para que el batallón agotado en la batalla abandonara sus tanques, 10 soldados de la compañía fueron promovidos al rango de primera clase privada. Todavía no había ninguna mención de Oda en ninguna parte. 18 páginas después, el 20 de mayo, lo localicé. Trissinger, Harold B. Número de serie 36.846.058. Privado. Su nombre fue segundo en una lista alfabética de otros 11 soldados. En la parte inferior de la lista había una anotación escrita por encima de las 11 EMAT no agregadas FR74TH reemplazo BNAPO 331 por Boco 20 THARMDGP. ¿Qué significa eso? He escaneado las páginas restantes, buscando correcciones. No encontré ninguno. Sin saber a dónde acudir, le envié una foto del informe a un par de veteranos que conozco, y ambos me dijeron que tenía sentido. El soldado Trissinger fue transferido desde un batallón de reemplazo, donde había estado esperando para ser asignado a una unidad activa en necesidad de refuerzos. Eso significaba que mi abuelo no se había unido a la compañía hasta un mes después de haber sido mutilado en la batalla por Kakazu Ridge. Él no había sido parte de la furiosa lucha que destruyó 22 tanques. Él no había estado allí ese día en absoluto. Y eso significaba que tal vez no era el héroe de guerra endurecido por las batallas que quería que fuera. Al principio, luché contra eso. Después de un viaje tan arduo, no pude aceptar que mi abuelo había mentido, que él no era un héroe. Volví a los registros del batallón y compañía. Recolecté mapas militares, las fotos que mi abuelo trajo a casa con él,
y todas las otras pruebas que había recopilado a lo largo de los años. Tuve montones de fuentes impresas de sitios web con fallas, y páginas de notas manuscritas en libretas legales blancas y amarillas. Pensé que, si miraba lo suficiente, todo se resolvería de alguna manera y se reorganizaría en la imagen que quería ver. No lo hizo la última vez que mi padre y yo hablamos sobre el historial de guerra de Odd. Él todavía quería creer que podría haber habido un error en el papeleo. Creo que Odd acaba de mentir. Nunca sabré si mintió porque se sintió avergonzado por lo que había hecho, o no había hecho, sobre Okinawa. Los registros dejan en claro que no luchó en las batallas campales, y tal vez sintió que no se había enfrentado a la prueba definitiva de valentía y agonía de la guerra. Eso no significa que no haya visto horrores ni los haya cometido, que no haya luchado y sufrido. Solo puedo imaginar el terrible costo, por ejemplo, de las tropas enviadas para eliminar a los soldados enemigos y a los desafortunados civiles de las cuevas y los refugios escondidos. Tal vez Odd temía que su historia no pareciera lo que se retrató en los noticiarios y las películas de guerra. Tal vez no pensó que lo que había experimentado estuvo a la altura de las expectativas de cómo deberían ser la guerra y el heroísmo. Si ese es el caso, su versión lacónica de la feroz batalla de tanques podría haber sido una especie de historia de portada, una versión de los acontecimientos que fue más heroica, y relatable, que una verdad real que temía contar. Creo que mi abuelo quería que se supiera su daño, pero no podía encontrar las palabras para compartir la verdad, o no podía confiar en que los amigos y seres queridos que estaban en casa lo entenderían. La única verdad de la que puedo estar seguro ahora es que Odd había sido un joven que fue a la guerra y que murió un anciano que nunca encontró la manera de hacer las paces con lo que había experimentado. Ojalá hubiera sido capaz de decir la verdad, porque así es como la verdadera sanación y la conexión se arraigan. En su lugar, quedó atrapado solo en su historia de portada. Al descubrir esto acerca de mi abuelo, encontré al hombre en un nivel más humano, un hombre que estaba dañado y herido, y en última instancia, ahora siento más cercanía y conexión con ese hombre de lo que podría haber sentido por un héroe no empañado de la batalla por la cresta de Kakazu.